Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos en esta tarde. Quiero que demos gracias al Señor por todo lo bueno que ha sido. Padre, gracias en esta tarde por la bendición. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas, por la salud. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, por la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por la iglesia en donde nos has sembrado. Gracias por la familia que nos has prestado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora estamos en Juan 15, en el 16 y 17. En el 15 y 16. Dice el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Seguimos con el problema de los religiosos que andaban detrás de Jesús, buscando cómo atrapar a Jesús, cómo atraparlo, en vez de buscarlo para adorarlo, para pedirle milagros, para reconocerlo, para que le permitieran hablar, que le permitieran compartir lo que Él hace, lo que Él es, pero no lo hacen así. Así que la quinta escena es los extremistas religiosos y Jesús. Esta es una imagen del mundo rechazando al Salvador de Dios. El hombre les contó a los extremistas religiosos quién le había sanado. No lo hizo para perjudicar a Jesús. Él pensó que los extremistas religiosos debían de saber y querían beneficiarse conociendo personalmente al Señor. El motivo por el cual los extremistas religiosos se opusieron a Jesús es porque Él era el Señor y hacía milagros el día del reposo. El día del reposo. Quebrantar la ley del día de reposo era un asunto muy serio para los judíos. ¿Cuán serio puede verse en una estricta exigencia que rigen para el día del reposo? Ley tras ley fueron escritas para regir toda actividad de ese día. Una persona no podía viajar, no podía ayunar, cocinar, comprar, vender, obtener agua, caminar más allá de una determinada distancia, levantar algo, luchar en una guerra, sanar en el día de reposo, no ver que la vida estuviera en peligro. Una persona no debía contemplar ningún tipo de trabajo ni de actividad. Un buen ejemplo es de la restricción legal y de la lealtad de la gente. Se ve en las mujeres que fueron testigos de la crucifixión de Jesús. Ni siquiera caminaron hacia su tumba para preparar el cuerpo para el entierro hasta que terminó el día de reposo. No podían ir. Quebrantar la ley del día de reposo era un asunto serio. Una persona era condenada y si la ofensa era suficientemente grave, debía de morir. El conflicto de los líderes con Jesús sobre las creencias y las reglas religiosas es con frecuencia tomada por los hombres modernos como algo despreciable y duro, o bien dicho, conflictos simplemente no son comprendidos. 3 hechos ayudan a comprender por qué sucedieron los conflictos y amenazaban la vida, terminando con la muerte de Jesucristo. La nación judía se había mantenido unida por sus creencias religiosas. A lo largo de los siglos, el pueblo judío había sido conquistado por ejércitos tras ejércitos y millones de ellos habían sido deportados y dispersos por todo el mundo. Incluso en la época de Jesús eran esclavos de Roma. Su religión fuera la fuerza de unión que mantenía a los judíos juntos. La religión era lo que les mantenía unidos, su comida y su idioma. Su creencia de que Dios los había convocado a ser un pueblo especial, que adoraban al único y verdadero Dios. Sus reglas que regían sobre el día de reposo y el templo.
sus leyes que regían el matrimonio mixto, la adoración y purificación, sus reglas que regían qué alimentos podían comer y cuáles no. Sus creencias religiosas y las reglas los protegían de creencias extrañas y de ser tragados por otras nacionalidades mediante los matrimonios mixtos. Su religión era lo que los mantenía su diferenciación como pueblo y como nación. Los dirigentes judíos lo sabían que su religión era la fuerza de la unión que mantenía unida a su nación. Por lo tanto, se oponían a cualquiera o cualquier cosa que amenazara o intentara quebrantar las leyes de la religión y de su nación. Muchos de los extremistas religiosos eran hombres de una profunda convicción y de fuerte creencia. Por tanto, le daba mucha importancia a la creencia y a la práctica de la religión, a la ley y a las costumbres, a la tradición y a los rituales, a la ceremonia y a la liturgia, a las normas y reglamentaciones. Quebrantar una ley o un reglamento que rigiera cualquier creencia o práctica era una ofensa grave, puesto que demostraba un comportamiento liviano. Y el comportamiento liviano, una vez diseminado, podía debilitar su religión. Por lo tanto, en sus mentes Jesús estaba cometiendo una ofensa terrible al quebrantar la ley. Estaba debilitando su religión y amenazando su nación. Los extremistas religiosos eran hombres que tenían una profesión, una posición, un reconocimiento, una estima, un estilo de vida, una seguridad. Cualquiera que contrariara lo que ellos creían y enseñaban era una amenaza para todo lo que ellos tenían. Sin duda, algunos extremistas religiosos sentían que Jesús era una amenaza para ellos. Cada vez que Jesús quebrantaba una ley, sentían que Él estaba socavando su posición y su seguridad. El error de los extremistas religiosos estaba compuesto por cuatro partes. Malinterpretaron y corrompieron la palabra de Dios. La segunda, cometieron serios pecados tras pecados a los ojos de Dios. La tercera, rechazaron la manera de justicia de Dios, el Mesías de Dios que es Jesucristo. La cuarta, permitieron que la religión en su tradición y rituales, ceremonias y normas se convirtieran en más importante que el hecho de satisfacer las necesidades básicas de la vida humana, la necesidad de Dios y la necesidad de la salud espiritual, mental y física. Siendo el verdadero Mesías, Jesús fue obligado a exponer dicho error, por lo tanto se trazaron las líneas de batalla. El Mesías debía liberar a las personas de dicho comportamiento esclavizante. Debía liberarlos para que pudieran ser salvados y adorar a Dios en libertad de espíritu. Los extremistas religiosos debían oponerse a cualquiera que quebrantara la ley. Debían oponerse a Jesús porque Él era una amenaza a su nación y a su posición y seguridad personal. El ataque de los extremistas religiosos tomó dos formas. Primero, intentaron desacreditar a Jesús para que las multitudes dejaran de seguirlo. Eso lo vemos en Mateo 12:10, donde dice la palabra: he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? En Lucas 6:7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Y en Mateo del 22, del 15 al 17 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y en segundo lugar, al fracasar en desacreditar a Jesús, buscaron alguna manera de matarlo.
Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y en Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso los judíos no lo soportaron. Por eso comenzaron a tramar cómo llevarlo a la cruz, cómo crucificarlo. Cuando es tan fácil creer en Jesús, es tan sencillo escuchar su voz y escuchar sus enseñanzas y recibirlas en nuestro corazón. Es tan fácil conocer a Jesús. Él está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, Él entrará y cenará con Él y Él conmigo, dijo el Señor. Damos gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Nos has enseñado algo tan importante sobre la ley judaica. Gracias porque nos has librado de eso, Señor. Gracias porque, Señor, en el cristianismo somos libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los invito este domingo a venir a la Congregación Victoria en Ruiz Cortines 721, Oriente. Así que los esperamos el domingo. Los esperamos el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.